Buenas noches a todos. Es un placer darle la bienvenida a nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Yo me llamo Betty Brannan Jaén, soy vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación Democracia y Libertad, que es la entidad sin fines de lucro que construyó el museo y lo maneja. Me acompaña también por parte del museo Alonso Illueca, abogado especialista en derechos humanos, graduado de la Universidad Santa María la Antigua, con una maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York y varios capítulos de estudio especializados en Europa. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos abrió sus puertas en mayo del año pasado con una exposición inaugural titulada Derechos Humanos, tuyos, míos, universales. Pero este año, en marzo de este año, el museo tuvo que cerrar a causa de la pandemia y desde entonces hemos estado tratando de mantener vivo el mensaje del museo con eventos virtuales como este y con una presencia en redes sociales. Y el mensaje central de nuestro museo es simplemente este: los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. Mañana, 10 de diciembre, es el Día Mundial de los Derechos Humanos y tendremos otro evento mañana, pero también para eso hemos decidido como museo que todo el mes de diciembre es el mes de los derechos humanos para nosotros y tenemos una agenda particularmente llena de actividades y de mensajes. Hoy este es el segundo evento que hacemos. En la tarde tuvimos un evento sobre el rol de tecnología en genocidios con una joven brillante que se llama Alexis Martínez. Y ahora esta noche vamos a hablar de corrupción y derechos humanos, porque hoy 9 de diciembre precisamente es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y para hablar de eso tenemos el gran placer, el honor verdaderamente de tener a dos personas de la Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana y Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Tenemos a Olga de Ovaldía, abogada también, graduada de la Universidad Santa María la Antigua, una persona con muchas décadas de experiencia en asesorar y manejar organizaciones no gubernamentales. Ella, entre muchas otras cosas, también fue parte de la junta directiva de nosotros en la fundación que creó el museo muy al principio. Y diré que en esa etapa inicial de nuestro proyecto de museo, la asesoría y la participación de Olga fue absolutamente crucial. Además, tenemos el honor de tener a María Luisa Romero, que también, abogada también, aquí todos somos abogados esta noche, abogada graduada con doctorado de la Universidad de Harvard, también especialista en derechos humanos, que fue ministra y viceministra de gobierno y que ahora es parte del subcomité de prevención de la tortura de las Naciones Unidas como experta independiente. Y también es de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana y el Capítulo Panameño de Transparencia. Entonces, qué placer tenerlas a ustedes, Olga y María Luisa y Alonso. Y como todos nos conocemos y todos somos abogados, propongo que sea una conversación relativamente informal y que nos tuteemos, si ustedes lo permiten. Y bueno, para lanzar esta conversación, pongo una pregunta sobre la mesa a todos, pero tal vez especialmente a María Luisa y a Olga. ¿Cómo ven ustedes el nexo entre corrupción y derechos humanos? Creo que estás en mute, Olga. Sí, perdón. Si quieres comienzo yo. Ok. Simplemente para no tener que seguir a María Luisa. Em, eh, hay un tema con la corrupción y los derechos humanos que tiene que ver con la multidimensionalidad del fenómeno y la profundidad del fenómeno. Quizás si nos vamos a un tema muy técnico, se puede explicar desde un punto de vista técnico, inclusive desde un punto de vista legal, en la relación de todos los instrumentos internacionales que existen para la protección de los derechos humanos y aquellos instrumentos internacionales de convenciones que existen para erradicar o pelear contra la corrupción y que se interconectan. Pero una de las formas de entender más cómo la corrupción afecta a los derechos humanos es cuando la corrupción evita o limita o prohíbe al ciudadano
a acceder a servicios que el Estado le debe prestar gratuita y libremente, de acuerdo a la Constitución de los países. Es especialmente ahora durante la pandemia, con todas las inequidades y todas las falencias que tienen nuestros sistemas han quedado reveladas totalmente por la pandemia. Y cuando un ciudadano se acerca a recibir ese servicio de la educación gratuita, vamos a decir, o de la salud, o de la justicia, y se encuentra con un funcionario o un servidor público que le dice cosas como, sí, sí, la educación es gratuita, pero aquí en esta escuela tenemos una cuota que es totalmente voluntaria delante de los padres para ya crea una situación que va alejando o va prohibiendo que ese ciudadano pueda tener ese servicio que debe ser público y gratuito. Eso a nivel del individuo. Y lo vemos todo el tiempo en nuestro país y en otros países de la región. A nivel de los grandes proyectos de Estado, los grandes proyectos de infraestructura, el fenómeno se da de otra forma, pero impacta directamente esos derechos humanos sociales de segunda generación, que son aquellos que son los servicios que el Estado debe prestar cuando tenemos esos megaproyectos cuyo esquema de corrupción ocurre antes siquiera de entrar a la licitación. Desde el momento de seleccionar el proyecto, si de verdad sirve o no sirve a las necesidades de la población, hasta el momento de seleccionar la empresa, sobre todo si son empresas, la mega empresa, que de alguna manera ya cooptó o secuestró el proceso y está generando esquemas de crimen organizado con sobornos o lo que sea. Y estos grandes proyectos secuestran los recursos que se necesitan para poder satisfacer esas necesidades que tiene la población o la ciudadanía. Especialmente también lo vemos cuando estas mismas empresas en contubernio o en colusión con los funcionarios o los estamentos del Estado que están siendo parte de ese cuadro, entonces buscan a estos inspectores o estos auditores que van y aseguran que la empresa o no va a generar daño para la población o va a generar un beneficio cuantificable o no. Y volvemos a tener ese impacto directo en la ciudadanía que se queda sin los recursos que necesita para poder ver sus necesidades cubiertas. Los ejemplos principales que tenemos y que estamos ahora mismo todavía esperando que la justicia pueda darnos una satisfacción o una recuperación real de bienes, el caso de Brecht, el caso FCC, todo el esquema de crimen organizado de Blue Apple, y allí es donde vemos la colusión entre los funcionarios que permiten los primeros cuadros de corrupción de estas empresas, lo que las siguen contratando, sea legal o no sea legal, porque aquí ya entramos al tema de si es legal o si es justo, o si lo justo es legal en este momento, o siendo legal no es justo. Y esos impactos directos a la ciudadanía muchas veces no son captados por la propia ciudadanía. Pero si tomamos en cuenta desde una perspectiva de los derechos humanos, pensando primero en el bloque de los derechos civiles y políticos, que también muchas veces se ven cooptados por la corrupción, digamos, en los esquemas clientelares que generan nuestros partidos políticos, y los derechos de segunda generación, digamos, los derechos sociales, pero también, digamos, el acceso al agua potable para todos, eh, las comunicaciones, es decir, todo el fenómeno de la corrupción que está tan extendido en países como el nuestro, que de alguna manera el panameño además lo asume como algo casi cultural, genera impactos que le quitan al ciudadano la posibilidad de un goce completo de sus derechos humanos. Y también afectan obviamente las estructuras democráticas de por sí ya un poco frágiles. Así que quería dejarlo en esa dimensión, en la dimensión de cómo afecta a la persona directamente. Bueno, pero la concepción tradicional de corrupción y derechos humanos es que, y me corrige si me equivoco, Olga y María Luisa, que
La corrupción socava los derechos humanos, impide el ejercicio pleno de los derechos humanos, impide que el Estado cumpla con los derechos humanos. Pero hay una idea nueva que está surgiendo que yo encuentro muy poderosa que quiero plantearles, y es que estar libre de corrupción es en sí un derecho humano, un derecho humano standalone. No es meramente que socava el ejercicio de los derechos humanos, sino que la corrupción viola los derechos humanos directamente. ¿Qué les parece esa idea? Betty, tal vez puedo intervenir aquí y creo Sí, que claro. Olga dio una respuesta bastante completa y está muy relacionada a tu última pregunta, Betty, sobre, primero, la conexión entre los derechos humanos y la corrupción, y segundo, sobre este, sí, tal vez movimiento o propuesta de que una vida libre de corrupción sea un derecho humano básico. Yo empezaría por enfatizar lo que dijo Olga con respecto a esa conexión tan estrecha entre la corrupción y los derechos humanos, y es un círculo, Betty. Lo que pasa es que no creo que se puede ver solamente como la corrupción socava los derechos humanos en el sentido de que los impacta y de que no permite que se respeten y que se garanticen a cabalidad, sino que en efecto la corrupción, los actos de corrupción violan un sinnúmero de derechos humanos. Y bueno, Olga mencionó varios, pero a modo de reitero, podemos empezar, por ejemplo, por los derechos civiles y políticos, o sea, todo el tema de poder votar en una elección. Si existe corrupción, ahí se viola un derecho absolutamente básico. Por supuesto, derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información, también en una cultura con falta de transparencia, en donde de pronto el ciudadano no puede llegar a una institución pública y pedir información o exigir rendición de cuentas, eso está violando uno de los derechos, de nuevo, más básicos. Se dice que sin la libertad de expresión es difícil defender cualquier otro derecho. Y por supuesto hay muchos más, por ejemplo, temas de derecho a la vida, derecho a una vida libre de tortura, que se impactan con la corrupción, al, por ejemplo, no tener investigaciones efectivas, investigaciones que realmente acaben con la impunidad. Y, por supuesto, todos estos otros derechos que mencionó Olga de segunda generación, como se le llaman, que tienen que ver con los servicios básicos. Y yo también enfatizaría que ese acceso a los servicios básicos que lleva a esa violación de derechos a la educación, a la salud y otros temas relacionados, también afecta un derecho humano que se ve como muy transversal, que es el de la no discriminación y la igualdad. ¿Por qué? Porque la corrupción afecta de manera desproporcionada a las personas más pobres. O sea, realmente hay una conexión, de nuevo, también muy, muy estrecha entre la corrupción y la pobreza. Entonces, creo que no se puede negar que la corrupción viola derechos humanos y que además un Estado donde hay poca institucionalidad y no se respetan los derechos humanos lleva a la corrupción. Así que es un círculo que creo que es muy importante verlo así porque no es solamente una dirección. Para contestar tu pregunta sobre si debe ser un derecho humano por sí solo, bueno, yo realmente creo que las convenciones de derechos humanos, aunque no mencionan la corrupción, y eso es un tema interesante que podemos discutir más, definitivamente está muy claro la cantidad y la diversidad de derechos que se violan con la corrupción. Entonces, sobre si debe ser un derecho humano por sí solo, realmente creo que la corrupción es tan multifacética, que afecta tantos derechos distintos, que se puede ver a través de ese lente y que no es que se tiene que crear un derecho nuevo, porque yo sí creo
los que defendemos los derechos humanos y los que luchamos contra la corrupción, y muchas veces esos dos movimientos han sido muy separados y ahora cada vez existe más convergencia, tienen que partir del hecho de que está totalmente vinculado y que la corrupción viola derechos humanos. La pregunta es qué derechos está violando, porque puede ser uno como puede ser varios, pero no meternos en una lucha de que ahora se tiene que crear un nuevo artículo en la Convención sobre Derechos Humanos o en la Declaración Universal, porque creo que eso le quita un poco al reconocimiento tan esencial que del cual debemos partir, de que la corrupción viola derechos humanos que ya están absolutamente establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero es cierto, como señalas, María Luisa, que la Declaración Universal no menciona corrupción específicamente, como uno de los derechos enumerados. Sí, así es. En efecto, ni los instrumentos de derechos humanos mencionan la corrupción, o sea, empezando por la Declaración Universal, pero tampoco la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni tampoco los pactos internacionales en las Naciones Unidas. O sea, ni en el sistema de las Naciones Unidas, ni en el sistema regional interamericano tenemos algún instrumento que mencione las dos cosas en su conjunto, porque también pasa que la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es la del sistema regional interamericano, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tampoco mencionan por ningún lado derechos humanos. Entonces, eso se remonta a otros temas de que históricamente se veía la corrupción como un fenómeno de hacer negocios a nivel internacional, primero como un costo hacer negocios, segundo como algo que se tenía que erradicar para que los negocios se pudiesen hacer de manera más justa. Y vemos que las instituciones que lo impulsaban esta lucha contra la corrupción eran más el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que lo sigue haciendo, por supuesto, pero ahora mucho más vinculado a una visión que se centra en la violación de derechos humanos. Entonces, por otra parte, ahora más recientemente, los organismos de derechos humanos han empezado a reconocer esta conexión y sí se han empezado a pronunciar al respecto y a trabajar la violación de derechos humanos que se pueden producir a partir de la corrupción. Pero definitivamente, Betty, lo que vemos en la historia reciente es que eso ha ido evolucionando y, como yo decía, por eso es que ahora hay mayor convergencia, que yo confío que se va a seguir profundizando con este entendimiento y con el reconocimiento de que tratar ambos temas juntos llevan a un mayor avance en ambos campos. Mientras tanto, sí se aprobó en el 2003 y creo que se ratificó, entró en vigencia en el 2005, una convención contra la corrupción, que por sus siglas en inglés se llama UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, y de la cual 140 países son signatarios, incluyendo Panamá. ¿Les parece que esa convención ha sido efectiva? ¿Es eficaz? ¿Cómo está funcionando aquello? Yo tengo digamos, algunos comentarios sobre eso por trabajo que hace Transparencia Internacional Berlín y que nosotros hemos acuerpado desde Panamá en un momento específico hace 2 años. Y ahora se está tratando nuevamente de lograr por vía de la reunión de la UNCAC, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene su reunión anual en los meses, generalmente los meses de septiembre, octubre, noviembre, todos los años. Y es que, y déjame hacer un paréntesis porque efectivamente lo que dice María Luisa es correcto, pero no olvidemos que la CIDH en abril del 2018 emitió su resolución número 1 de 2018, donde por primera vez formalmente reconocen que los fenómenos de corrupción en la región latinoamericana están generando múltiples violaciones de derechos humanos. Creo que también no podemos olvidar el contexto histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo en ese momento
la negociación de las naciones que lograron emitir esa primera Declaración Universal venía del contexto de la peor y más sangrienta guerra que el mundo había visto, con una cantidad de fallecidos en el mundo entero, en el Pacífico, en Asia, en Europa, que generaba hubo un momento de reflexión casi mundial sobre el derecho a la vida. Y hay cosas que la convención recoge, y si bien no menciona la corrupción como tal, la recoge en temas que parecen muy casuales, como por ejemplo el derecho a la identidad y al documento de identidad, como un derecho humano. Eso pasa casi desapercibido frente al derecho a la vida, frente a la no tortura, a la esclavitud, pero resulta que en Europa el Tercer Reich, el nazismo, decidió que millones de personas en Europa eran no personas. Entonces, es decir, hay elementos que vienen de la corrupción que parece seguir siempre al poder y que parece siempre concentrarse cuando en un solo espacio se concentra todo el poder económico junto con el poder político, ha generado en la historia de la humanidad siempre un abuso de ese poder y un abuso de esos recursos. Entonces, en nuestra Convención de Derechos Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, está el Derecho Humano 21, que dice que los seres humanos tienen derecho a pertenecer y participar en el gobierno que los gobierna y verse representados en ellos. Eso es producto de todos esos cuadros de corrupción que venían. No se usó la palabra, pero ahí está de alguna manera los preventivos. Con la UNCAC ha sucedido dos cosas. Es cierto que la corrupción no se ha detenido en el mundo. De hecho, puede que haya más corrupción porque hay más, digamos, instrumentos que la tecnología ha permitido. La tecnología nos permite pelear contra la corrupción, pero también le permite a los corruptos generar otros cuadros y caminos. Pero la UNCAC y organizaciones como Transparencia Internacional han sido exitosas en poner el tema en el centro de la conversación. Porque ese tema no estaba en el centro de la conversación hace 20 años. Y no es que hace 20 años no hubiese cuadros de corrupción, cooptación del Estado por intereses económicos específicos. Es que la transparencia como preventivo a la corrupción se ha convertido, primero ya la tenemos codificada en muchos países, y se ha convertido en un elemento de suma importancia para entonces poner cuando hablamos de democracia y hablamos del pilar de los derechos humanos, el pilar de la separación de poderes, el pilar de la justicia y el pilar del Estado de Derecho, ahí obviamente los cuadros de corrupción afectan profundamente las estructuras democráticas. Entonces, la UNCAC ha logrado algunos avances. Por ejemplo, hay un artículo de la UNCAC que dice que los estados firmantes van a permitir que sus instituciones, que son las encargadas de las investigaciones penales, trabajen directamente unas con otras. Y eso ha generado un trabajo que ya no tiene que ser del Ministerio Público al Ministerio de Relaciones Exteriores de un país, al Ministerio de Relaciones Exteriores del otro país, al Ministerio Público, porque de mano en mano se perdió un elefante. Y mientras hacemos eso, pues pasó cualquier cosa. Nosotros hemos visto un gran ejemplo con el caso de Brecht. Regreso al caso estándar, que es un caso que realmente hasta que no veamos la justicia satisfecha, va a seguir siendo, ojalá deje de ser el estándar negativo para convertirse en el estándar del ejemplo de justicia. Ahora mismo no lo es. Hemos visto la cooperación directa de ministerios públicos con ministerios públicos para tratar de lograr internacionalmente luchar contra esa corrupción que también es internacional y que también forma cuadros y esquemas de crimen organizado a nivel internacional. Y Transparencia Internacional hace 2 años intentó generar una iniciativa que fue liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
y de Chile, con ayuda del Ministerio de Relaciones de Canadá y Alemania, de que la convención reconociera una tipología nueva de corrupción, que es la gran corrupción, que es la corrupción a nivel estatal, que tiene una definición que no sé de memoria, pero que compromete un porcentaje del Producto Interno Bruto de los países, creo que es 1%, o que involucra a las autoridades al más alto nivel, presidente de la República o primer ministro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano legislativo, por ejemplo. Y en nuestro país nosotros hemos tenido cuadros de gran corrupción. En la administración de 2014 a 2019, perdón, discúlpenme, de la administración de 2009 a 2014, solamente con el cálculo que tenemos de cuánto fue el sobreprecio de las grandes obras, de las mega obras de construcción, ahí ya estamos comprometiendo, estamos cumpliendo con ese estándar. No se logró, Panamá fue uno de los países que no se sumó, no votó a favor, no se logró, pero se logró el año pasado una resolución que habla de Large Assets Recovery, de recuperación de grandes activos, porque lo que se quiere es que los que sean culpables de gran corrupción no puedan esconderse en ningún país, no puedan ser recibidos en ningún país, no puedan ir a esconder su dinero a ningún país. Inclusive se ha hablado de que se equipare la gran corrupción a crímenes de lesa humanidad, porque pueden generar, la cooptación de los recursos del Estado puede generar hambre, puede generar devastación. A nivel de temas de conservación ecológica, la gran corrupción ha generado devastación de miles y miles y miles de hectáreas de bosques vírgenes en las Américas. Entonces, allí nosotros vemos que hay una correlación que a nivel del, vamos a decir, del paraguas de los instrumentos internacionales, hay quienes estamos tratando de promover llegar hasta allá. Y lamento haberme extendido tanto, qué pena. No, para nada. Pero precisamente hoy estaban las noticias o ayer que la Unión Europea ha aprobado una legislación Magnitsky que permite cerrarle las fronteras a los corruptos y congelarle los activos. Y ya en Estados Unidos hace 2 o 3 años se había aprobado algo igual. No sé si eso se está haciendo efectivo, eficaz. No sé, Alonso, si tienes una opinión sobre eso, o ustedes, Olga y María Luisa, pero es por lo menos un paso en la dirección correcta. Fíjate que a mí me llenó de mucha alegría cuando vi que los 27 Estados miembros de la Unión Europea habían tomado esa decisión tan gallarda de una forma u otra, asimilar la iniciativa Magnitsky y aplicarla a nivel comunitario. Eso es un paso importantísimo y creo que es el caso en particular, el caso de las listas Magnitsky y el caso particular del señor Magnitsky, valga la redundancia, es una prueba fehaciente de los efectos negativos que puede tener la corrupción en el uso, goce y disfrute de los derechos humanos. Tan sencillo como que la misma estructura que en estos momentos gobierna la Federación Rusa, si uno entra en algún tipo de minucia, si uno entra a ver con lupa la misma jerarquía que se ha creado dentro de la misma sociedad con los famosos Sloviki y cómo funciona una estructura de un Estado corrupto con una especie de aristocracia corrupta y cómo se da la división de los panes, por ponerlo en un lenguaje coloquial, te da una fotografía bastante gráfica de cómo la corrupción afecta el uso, goce y disfrute de los derechos humanos. Estas iniciativas son muy buenas, pero creo que se tienen que distinguir las unas de las otras. Por ejemplo, si nosotros agarramos la famosa lista Clinton y la comparamos con la lista Magnitsky, vamos a decir que se tratan de instrumentos que son plenamente análogos, pero si nos vamos a las distinciones procedimentales, una es decidida por el Departamento de Estado, esa es Magnitsky, la otra es por el Departamento del Tesoro. Entonces, tiene ciertas distinciones, unas se basan en derechos humanos, otras totalmente discrecional. Pero más allá de eso, yo sí me iría mucho a lo que mencionó cuando Olga hablaba, si uno quiere agarrar la fotografía de cómo la corrupción afecta el uso, goce y disfrute de los derechos humanos.
creo que el caso más sencillo es agarrar un artículo que a mí me encanta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6, que dice: toda persona tiene derecho a reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Eso qué significa? Lo que decía Olga, que yo pueda ir al registro civil, yo pueda ir al tribunal electoral y sacar una cédula. Pero como las estructuras en nuestra región y en particular en nuestro país a veces adolecen de defectos bastante grandes y la corrupción ha permeado, y eso no lo digo yo, lo dicen historiadores de la talla de Celestino Andrés Araúz y de Patricia Pizurno, que la corrupción viene desde tiempos de la colonia aquí en Panamá. Uno se da cuenta que esta persona no puede acceder al registro civil y no está registrada como ciudadano panameño y por ende se constituye un apátrida porque el mismo Estado le falló, porque el mismo Tribunal Electoral fue incapaz, o el mismo registro civil fue incapaz de hacer frente a una necesidad tan básica como era permitirle a esa persona el reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, sobre las legislaciones internacionales, a mí me encanta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por una sencilla razón, porque establece algo que es bastante básico, que nos lleva a reflexionar sobre la verdadera problemática. La verdadera problemática para mí que esto es un tema de voluntad política. ¿En qué sentido? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene una cláusula de audedere adjudicare. Los estados firmantes adquieren una obligación. Tienen que enjuiciar o extraditar. Si no enjuicias, tienes que extraditar. Si no extraditas, tienes que enjuiciar. Por ende, no debería existir lo que tú bien mencionas y lo que ha reflexionado María Luisa y Olga en los últimos minutos. No debería existir esa problemática de que venga Mohamed Reza Shah Pahlavi a Panamá a refugiarse con todos sus millones de dólares y se vaya a una isla y viva el resto de sus días tranquilo. Bueno, todos sabemos que eso no fue así. Pero si tenemos esta cláusula en teoría, un país como Panamá en ejercicio de su jurisdicción universal que está contemplada en el Código Penal debería ejercer su jurisdicción. Eso es un tema fundamental. El otro tema fundamental de los mecanismos a nivel internacional es que se tratan en su mayoría de acciones unilaterales. El primer paso fue lo que hizo la Unión Europea, por eso yo te digo que me llenó de tanta alegría, porque yo digo, bueno, la Unión Europea acaba de decir que ellos como bloque económico, como organización internacional, como esta nueva forma de estados del futuro, de estados multilaterales o de estados que descansan en estructuras multilaterales, van a tomar sanciones unilaterales en contra de las personas que violen derechos humanos. Eso es un avance extraordinario. Con eso creo que culmino la breve presentación. O sea, que será más difícil que una persona culpable de gran corrupción se vaya con toda su plata, digamos, al sur de Francia o al sur de España a gozar de sus millones tranquilamente. O a Miami. Voluntad política. Voluntad política del Estado de aplicar precisamente las sanciones, porque en eso siempre tendemos a hilar muy delgado y en muchas ocasiones, por ejemplo, yo les puedo hablar de casos puntuales. Les puedo hablar de un caso de un compañero mío dentro de mi maestría, que esta persona era hijo de uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Chino. Y era Vox Populi, que esta persona que había pasado por las mejores universidades de los Estados Unidos y de Reino Unido, estaba involucrada y su familia estaban involucradas en actos de corrupción. Y corrupción a los más altos niveles, tanto así que esta persona aparece en la película de los Panama Papers. ¿Qué sucede con esta persona? Bueno, que en el momento en que el Partido Comunista Chino decidió perseguir a su padre y a su madre, se convirtió básicamente en una especie de refugiado político en los Estados Unidos. Y digo especie porque Estados Unidos no reconoce la figura de refugiado político ni asilado políticos, tienen otra figura. Pero en ese caso en particular, estaban todas las pruebas y esta persona, en teoría, debió haber sido extraditada a China para que enfrentara todos los procesos legales correspondientes, pero en la práctica, por motivos políticos, se decidió acomodarlo. Entonces, ese es el tipo de hilajes que hay que hacer, porque siempre hay que verlo en un case-by-case basis, en un análisis caso por caso. Aquí nos comenta una persona que una debilidad en la legislación europea Magnitsky que acabamos de mencionar es que Suiza no es parte de la Unión Europea. No, por supuesto que es una debilidad, entre las múltiples que va a tener. O sea, el tema de la lista Magnitsky es un gran reto. Es que para mí el reto más importante
que tienen este tipo de acciones multilaterales que no están apegadas al sistema universal, por entenderlo de alguna manera, que no están amparadas por una sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es que su efectividad va a depender siempre de la voluntad política de los estados involucrados. Y es bien conocido por todos los que estamos aquí, no hay necesidad de tener 1.000.000 de diplomas, es que al final del día las principales instituciones que están afectadas por el tema de la corrupción son las instituciones del sur global o de lo que algunos denominan de forma peyorativa el tercer mundo. Y obviamente que en el momento en que se decida aplicar este tipo de sanciones va a haber cierta reticencia de las mismas instituciones corruptas. A mí me gustaría hacer una mención sobre el tema de la lista Magnitsky, y es que en Panamá pues se hizo muy conocida la lista Clinton, que es una lista donde el Departamento de Estado identifica a una persona o empresa que ellos consideren es parte de crimen organizado, o de narcotráfico, o de evasión, o de contrabando, y para no tener que esperar a toda la justicia internacional, lo que se hace es que el país decide poner unilateralmente unas sanciones económicas a esa persona específica, pero no se las pone a la persona, sino que se las pone a sus ciudadanos y a sus empresas, porque la orden de la lista Clinton es: ningún estadounidense, persona jurídica o persona natural, puede tener negocios con esta persona que está fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Y lo que eso genera es un cerco económico a esa persona o a ese grupo económico. Aquí en Panamá lo conocemos muy bien por el escándalo de la lista Clinton y que a la persona de alto perfil que la involucraron, etcétera, etcétera. La legislación Magnitsky en los Estados Unidos lo que genera es una sanción económica igual a personas que se identifiquen que son violadores de los derechos humanos. Y se llama así porque este señor, este ruso, apellido Magnitsky, que era un whistleblower, que era un denunciante de estos cuadros de corrupción rusos, lo envenenaron y apareció envenenado en su casa. Entonces, se usó el nombre de él porque es víctima de estos cuadros y porque obviamente cercenaron su vida. Y a mí me parece muy interesante y muy importante que, que el criterio para aplicar la sanción económica, que entonces ahorca a la persona, esa persona no va a poder tener cuentas ni negocios con nadie en los Estados Unidos, nadie en los Estados Unidos puede tener cuentas con esta persona. Cuando se trata de violadores de los derechos humanos en los países, normalmente estamos viendo cuadros de violaciones grandes o pérdidas de vida o torturas o una serie de cosas. Pero si le añadimos el criterio de lo que la corrupción le hace a la población en términos de violación de derechos humanos, que no es el estándar de perder la vida o ser torturado o ser secuestrado o ser desaparecido, sino que es tan duro para una persona no poder comer, no tener salud, morir en el nacimiento porque no tiene la atención médica. Y eso es producto de la corrupción. Me parece que es un criterio muy interesante y yo también recibí con muy buena, con mucho optimismo la nueva legislación europea. Yo sé que va a tener toda clase de accidentes para poder ser aplicada, pero creo que estamos moviendo, se ha movido el estándar, la aguja se está moviendo y se está reconociendo que la corrupción, al secuestrar los recursos, al no permitir que la gente tenga los servicios que le tocan, está haciendo un daño básico al ser humano. Mencionaste whistleblowers, Olga. ¿Hay alguna legislación en Panamá que protege whistleblowers? Que deberíamos tal vez definir en español. ¿Qué es un whistleblower? Son los denunciantes. Las legislaciones de denunciantes tienen su estándar para que sean efectivas y en Panamá hay una legislación que está en el Código Fiscal que
que premia los denunciantes de ciertos delitos fiscales. Sí. Pero no hay en Panamá una legislación específica para que, por ejemplo, funcionarios o servidores públicos puedan denunciar la corrupción dentro del esquema gubernamental sin miedo a represalias. Y cuando las personas están expuestas a represalias, normalmente no va a haber ese, y además eso requiere unos canales internos, confidencialidad, una serie de cosas. No es nada más ofrecer, si tú denuncias la corrupción y logramos recuperar tanta cantidad de bienes, te va a tocar un porcentaje, que es parte de muchas leyes de, de protección de denunciantes, pero realmente los denunciantes necesitan protecciones más allá de lo que la ley tiene ahora mismo, porque si no ellos no pueden denunciar, se juegan la vida en ello. Quizás no se juegan la vida de que los desaparezcan o los maten, pero quedarse sin salario en un país como Panamá, donde solamente ahora ya sabemos que la informalidad ha crecido a 55%, quiere decir que solamente 45% del país tiene empleo formal. Y ese empleo formal, el 70% lo ofrecen las pequeñas y medianas empresas. Quiere decir que solamente un 30% de ese 45% está empleado a ese nivel. Y el mayor empleador de la República es el Estado. Entonces, estamos viendo un tema sumamente grave, pero por eso necesitamos las leyes de protección de denunciantes. Tenemos una pregunta de que estamos hablando entre nosotros de corrupción gubernamental. ¿Hay corrupción en la empresa privada o corrupción no gubernamental? Pongo la pregunta sobre la mesa para cualquiera de los tres. Betty, yo tal vez puedo tomar primero porque también creo que está conectada con la pregunta que habías hecho hace un rato sobre los avances que se había tenido con la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Y voy a empezar por decir que antes de esa convención se veía mucho la corrupción como un tema estatal y separado. Esa es más la perspectiva de la Convención Interamericana, por ejemplo. Entonces, creo que uno de los avances, que son avances que obviamente no se sienten como nos gustaría, pero que creo que es importantísimo, es entender que la corrupción tiene dos partes y que no se logra si no tienes el que soborna. ¿No? O sea, no es nada más, o sea, el énfasis en el servidor público, por supuesto, porque es un delito de la administración pública, pero la persona que está fuera y que es la que paga la coima, es igualmente responsable. Entonces, yo creo que un tema importantísimo en la lucha contra la corrupción y entender cómo la integralidad que se requiere para abordarla es que el sector privado tiene igual de responsabilidad en el tema y en la prevención. Y otro tema importantísimo que yo creo que la Convención contra las Naciones Unidas también estableció es la importancia de esa prevención. Y esa prevención no es nada más responsabilidad del sector público, sino también de la empresa privada. De establecer los canales de control, de transparencia, un mecanismo de rendición de cuentas importantísimo a lo interno de la empresa privada. Y que esto también está conectado con estos impacto transnacional que vemos de algunas leyes importantísimas, en mi opinión. Voy a dar los dos ejemplos tradicionales de Estados Unidos y del Reino Unido. La ley de prácticas corruptas en el extranjero, en los Estados Unidos, y la ley contra los sobornos en el Reino Unido. Son dos leyes que obviamente son leyes que se enfocan en las empresas de los Estados Unidos y del Reino Unido. Pero al tener ese impacto transnacional, porque lo que quieren evitar es que sus empresas nacionales paguen coimas en el extranjero, entonces ya tú te abres a un impacto importantísimo
que es que de pronto las empresas de Estados Unidos y las del Reino Unido no quieren hacer negocios en países a donde sepan que están expuestos a corrupción, porque se van a ver enfrentados a un problema en sus países. Entonces, ahí tienes el ejemplo perfecto de cómo se entrelaza la empresa privada con el delito de la corrupción, que usualmente, y creo que erróneamente lo hemos visto como un tema de funcionarios públicos. Y que creo que es importantísimo también, porque muchas veces, y lo decimos un poco así como relajando, pero es muy en serio, esas leyes son las que se han encargado de hacer justicia en casos donde las leyes nacionales de otros países no lo hacen. Así que creo que es muy importante entender cómo se entrelaza la empresa privada, el sector privado con el sector público, y también cómo estas leyes que se supone que rigen a la empresa privada también tienen un impacto tan importante en la administración pública de los países que están en riesgo de ser más corruptos. En la prensa de hoy hay un artículo grande sobre transparencia cuando la prensa, por ejemplo, es decir, los medios están investigando una posible corrupción gubernamental, y el artículo, que es de Rodrigo Noriega, dice algo que lo investigué porque yo no lo conocía, no me daría la pena confesar, que la transparencia ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho afirmativo a la ciudadanía. Está consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está incluido en el derecho ciudadano de recibir información. Así es que la transparencia es un derecho en sí, es un derecho humano reconocido. Sí, así es. El acceso a la información pública se considera hoy día como parte inherente del derecho a la libertad de expresión y de los derechos ciudadanos. Y ya hay convenciones internacionales. Panamá firmó el Acuerdo de Escazú y ahora ya pasó tiene la aprobación de la Asamblea, ya es ley de la República, y ahí hay una definición todavía más adelantada, quizás la más contemporánea de ese tema. Creo que es muy importante verlo así. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora y los comentarios tan atinados de María Luisa en cuanto al rol del sector privado. Ahora mismo Panamá, mira, nosotros lanzamos, y perdonen la propaganda, ¿no? Pero la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana lanzó el 9 de diciembre de 2018 un reto por la transparencia que hoy cumple 2 años, y que la actual administración firmó, o sea, el actual presidente, 6 de los 7 candidatos presidenciales firmaron el reto por la transparencia. El reto por la transparencia tenía 5 dimensiones con una hoja de ruta de cómo Panamá podía, desde acciones que competen al Ejecutivo, comenzar a mejorar su nivel de transparencia. Y en la parte normativa de las leyes que el país no tiene y necesita, nosotros teníamos ahí listadas la Ley de Protección de Denunciantes de Servidores Públicos y la Ley Antisoborno para el sector privado. Pero la realidad es que cada vez que se va a discutir la ley antisoborno para el sector privado, el propio sector privado se encarga de que no se discuta y no la quieren ver, no quieren saber de la ley para el sector privado. En Panamá nos pasa una cosa muy curiosa con la corrupción, y es que todo el mundo quiere que la corrupción se detenga. Y uno oye todo el sector privado hablando de esto en diferentes grados. Inclusive se ha vuelto a revivir algo que se hizo hace ya más de 10 años, que era un pacto ético del sector privado, y que en ese momento se hizo desde APEDE, y ahora se ha vuelto a revivir la idea de un pacto ético empresarial entre el sector privado, para que el sector privado no sea parte de los cuadros de corrupción que se dan en el país. Cuando a mí me toca hacer conferencias de este tema, sobre todo al público en general, no a público especializado, yo siempre comienzo con una imagen, comienzo la presentación con una imagen que tiene 2 fotos. Una es una foto de Sor Juana Inés de la Cruz
vestida con su hábito de monja de allá del siglo XVI, que es una cosa terrible nada más verlo, y una foto de una pareja bailando tango. Y cuando yo termino la presentación, les digo, vamos a regresar a estas dos fotos. Y aunque parezca un cliché, es realmente real, es real. Que para que haya estos vasos comunicantes de la corrupción, como les di los dos ejemplos al inicio, de lo que afecta a un ciudadano, el acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a la educación, cuando al ciudadano más sencillo, al que realmente necesita usar los servicios públicos gratuitos, especialmente en un país como el nuestro. Y también cuando lo ves en los cuadros grandes con las mega obras y las empresas, lo que estamos viendo es en un caso el ciudadano que se ve obligado para poder acceder a ese servicio, pero en el otro estamos viendo el tango. El tango, y el otro día oí a mi amigo Enrique Dobarrio decir que en realidad no era un tango de dos, sino de a tres. La pareja y el tercero era el que tocaba el bandoneón, que usualmente es la sociedad que es indiferente a lo que está pasando o se hace la ciega a lo que está pasando. Ahora mismo, en Panamá, en este periodo donde estamos con nuestras libertades fundamentales afectadas por el estado de emergencia, y además estamos en un proceso abreviado y de excepción en todas las contrataciones y la proveeduría pública y las obras públicas. Si nosotros tuviéramos un sector privado que dijera, ¿sabes qué? Yo no me voy a prestar a los contratos directos. Ninguno de los cuadros que hemos visto en estos 7 meses que la sociedad ha cuestionado tanto se hubieran podido dar. Entonces nosotros necesitamos también un sector privado que diga, no, yo no me voy a prestar a los contratos directos. Entonces, efectivamente, sí, tenemos un problema de doble tracción. Y la razón por la que siempre hablo de Sor Juana Inés de la Cruz es por un poema, quizás el primer poema feminista de las Américas, Hombres necios que acusáis a la mujer, que se llama, que tiene una estrofa que dice que quién es más de culpar cuando hablan de las prostitutas, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Entonces, en Panamá, a nivel de la gran corrupción, tenemos el mismo problema que en otros países, porque en Panamá la prostitución no está penada, de hecho está regulada, pero en muchos países se castiga a la trabajadora sexual, pero no se castiga al que viene a buscar el servicio de la trabajadora sexual. Y en nuestro país tenemos lo mismo, o casi lo mismo, a pesar de que el Código Penal tiene artículos que sí hablan de la corrupción de funcionarios públicos, del ejercicio de influencia indebida y otras tipologías, pero la realidad es que hasta que no tengamos una ley antisoborno, como la ley antisoborno de Inglaterra o el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos, nuestro sector privado, muchas veces cuando es parte de la corrupción, no se ve como perpetrador, se ve como víctima. No se entiende a sí mismo, porque si para competir yo tengo que hacer lo mismo que hace el otro y el otro paga coima, yo tengo que pagar coima también, entonces en realidad yo tengo que hacer eso para competir. Entonces necesitamos una educación a todo nivel, desde el nivel del ciudadano más sencillo al nivel del empresario que paga una coima. Es lo mismo, hay pequeña corrupción y gran corrupción. A ver si lo digo bien. Pequeña corrupción, por ejemplo, es el padre de familia que le obligan a pagar una coima para que el niño tenga cupo en la escuela, ¿no? Y gran corrupción es, por ejemplo, un contrato, diré una contratación directa a sobreprecio para una construcción, digamos, de carretera o una compra de equipos gubernamentales. El primero es víctima y el segundo no. Bueno, ¿cómo lo ven? Exacto. Pero en la tipología de gran corrupción, digamos, se involucra un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto del país, o están involucrados los funcionarios de más alto nivel. Es decir, que no sé si pudiéramos llamarla, nunca he oído esta expresión, me la estoy inventando, mediana corrupción o corrupción regular,
pero lo que es la tipología gran corrupción, que es lo que se trató de poder entrar a la UNCAC, es cuando están involucrados las autoridades más altas de los países, que por lo tanto tienen el poder, ¿no? Y recordemos la definición de corrupción de Transparencia Internacional, que es el uso indebido del poder delegado por la ciudadanía para lo que debe ser para uso de todos, se use nada más para unas cuantas personas o para un grupo económico. Betty, si me permites agregar algo Sí, como no, Alonso. a lo que dijo Olga. Yo lo veo, a mí me parece todo, o sea, yo endorse, yo le doy mi visto bueno a todo lo que acaba de decir Olga, y nada más agregaría una cosa adicionalmente. Es que siempre, tanto María Luisa como Olga, desde que iniciaron sus intervenciones, nos dijeron básicamente que para nosotros disfrutar nuestros derechos humanos está intrínseco la no corrupción. Entonces, paralelo a esto, se han dado todos estos desarrollos que muy bien ha mencionado Olga en materia de transparencia y anticorrupción, pero también en materia de derechos humanos. Con el paso del tiempo, finalmente los estados han entendido que no únicamente son los estados quienes violan los derechos humanos, sino que también las empresas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Entonces, con el inicio de este movimiento de codificación de un derecho aplicable a las empresas en materia de derechos humanos, las discusiones que se están llevando ahora mismo en Ginebra, se puede dar una verdadera integración entre los conceptos que esbozó Olga, que son de avanzada, que es lo que debe aspirar la comunidad internacional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, pero también nosotros nos hemos quedado un poquito atrás en lo que se refiere a derechos humanos y empresas. En un país como Panamá, que nosotros nos jactamos a veces muchísimo de tener la ley de SEM, de sedes de empresas multinacionales, nosotros todavía estamos hablando de responsabilidad social empresarial. No hemos entrado todavía a hablar de derechos humanos y empresas, y eso es una asignatura pendiente. Tenemos una pregunta sobre el rol de la educación en la lucha contra la corrupción. Betty, tal vez yo creo que uno de los temas que no hemos mencionado sobre la importancia de entender y de reconocer y de partir del hecho de que la corrupción viola derechos humanos y de que la violación de derechos humanos se presta para que haya corrupción, es cómo el ciudadano común no entiende esta conexión tan importante. Porque una cosa es para los organismos de derechos humanos y para la Corte Interamericana y para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entenderlo y abordarlo desde ese sentido. Eso se está logrando, como lo hemos discutido, cada vez más, le falta mucho, pero hemos avanzado. Pero otra, y que creo que es igual de importante, es que los ciudadanos entiendan por qué la corrupción importa. Porque muchas veces se dice que somos unos cuantos locos a los que le importa la corrupción y que de esto no se come, ¿verdad? Ahí es a donde está la falta de conocimiento y la falta de educación, que yo creo que es tan clave en la lucha anticorrupción. Porque si los ciudadanos en su conjunto entendemos que cuando hay corrupción, lo que se está afectando es que haya menos plata, menos presupuesto para proyectos sociales, lo que mencionaba Olga desde el principio, ¿verdad? Para el acceso al agua, a la salud. O sea, a ver, yo doy un ejemplo que obviamente me ha tocado ver de todos los lados, así que lo digo con mucha libertad. En las cárceles se paga para que saquen a una persona al médico. Entonces, las personas que pueden pagar la coima salen y las personas que no la pueden pagar no salen. Entonces, ese es un ejemplo perfecto de cómo la corrupción te afecta a tus derechos más básicos, a todo, ¿verdad? O sea, obviamente un tema es lo económico, pero también está derechos muy, muy involucrados a derecho a la vida, a la salud, a la educación. Entonces, creo que ahí nos falta muchísimo por hacer y que ahí tenemos que empezar
desde muy temprano. Creo que los niños entienden a través de ejemplos esto muy claro porque lamentablemente la corrupción y las actitudes y comportamientos que llevan a la corrupción se ven en nuestro diario vivir. Se ven cuando te colas en una fila, se ven cuando tratas de usar una palanca para que te atiendan antes que al otro. O sea, esto, ok, no puedo decir que eso es corrupción, el delito de corrupción, pero son esas actitudes, esa mentalidad que entonces te lleva a los actos corruptos. Entonces, creo que hay una deuda muy pendiente con respecto a entender que no vamos a llegar a luchar contra la corrupción como se debe si no educamos desde mucho antes y si no hacemos muy clara esta conexión entre la corrupción y la violación de derechos humanos básicos. Tenemos que corregir la percepción cultural en Panamá de que robó pero hizo como cosa aceptable. Bueno, vamos cerrando porque ya hemos pasado una hora. Los voy a invitar a cada uno que haga una reflexión final, pero para inspirarlos hay unas declaraciones de hoy del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que habló precisamente de que la corrupción es criminal e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública, pero aquí viene lo interesante, es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia de enfermedad por el coronavirus. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debieran estar destinados a las personas que se encuentran en su peor momento de necesidad. Lo estamos viendo todos. No sé si quieren comentar eso o cualquier otra reflexión final. María Luisa, te tengo en pantalla, comienzo contigo. Gracias, Betty. Bueno, yo creo que los ejemplos los hemos visto, así que no hay que ni siquiera repetirlos, pero definitivamente que es en tiempos de crisis cuando se pone más a prueba y más en evidencia la importancia de la institucionalidad y de tener los derechos humanos en el centro de cualquier respuesta a una emergencia. Si no tenemos los derechos humanos, si eso no es lo que guía la respuesta de los estados, vamos a empezar a violar cualquier cantidad de derechos en ese proceso y acabamos mucho peor. Entonces, eso es un tema que creo que siempre se ha dicho. Aquí, tal vez para finalizar, mencionar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, ahí se entiende y ahí está la corrupción y derechos humanos es parte de ese ODS, que es imposible lograr la paz sin tener todas esas otras cosas. Entonces, creo que al final, bueno, lo que creó las Naciones Unidas y a lo que todos aspiramos es a vivir en paz y entender la importancia del respeto a los derechos humanos y de la transparencia en ese proceso. Creo que es importantísimo. Y como una tal vez reflexión final que está relacionada y que vuelvo a lo que ya he dicho, pero que creo que es muy importante. Tenemos que entender que la corrupción y los derechos humanos se deben ver como un círculo que ojalá sea fortalecido y de eso nos podamos beneficiar, pero cuando no lo está, es un círculo vicioso muy peligroso en el que entonces la corrupción lleva a las violaciones de derechos humanos y entonces la impunidad, o sea, la falta de investigación en este proceso, entonces también fortalece la corrupción. O sea, que es de nunca acabar y realmente tenemos que tener un abordaje muy integral donde no solo se piensa en el sector público, sino también el sector privado y la sociedad civil y los medios en ese abordaje en contra de la corrupción y demás violaciones a los derechos. Gracias. Olga. Gracias, Betty. La verdad es que ha sido un honor estar aquí conversando con ustedes, con Alonso y contigo. Y bueno, y por supuesto, María Luisa. Tengo una reflexión un poquito
distinta en el sentido de que lo que acabas de leer del secretario general es como si fuera una descripción de Panamá el día de hoy. Tenemos una gran cantidad de recursos que están siendo puestos para el uso discrecional de los funcionarios con los procesos de transparencia, rendición de cuentas y los procesos que generan más integridad en las contrataciones públicas, totalmente abreviados. Tenemos una institución de control, que es la Contraloría, que ha decidido no ejercer el control como la ciudadanía esperaba que fuera ejercido. Y eso es un caldo de cultivo, no solamente para la corrupción, sino para el abuso del poder. Entonces, ese círculo que María Luisa acaba de describir, que así mismo es, también genera un impacto en la democracia en sí, en las repúblicas que aspiran a tener o a perfeccionar su democracia. No es casualidad que el mundo entero está viendo un resurgimiento de autoritarismo en distintas partes del mundo y en nuestra región, al menos en 3 o 4 países. Cuando la ciudadanía se siente tan impotente ante el abuso de poder, el mal uso de los recursos, al no tener los servicios básicos que viola sus derechos humanos, y aparece un Mesías en el horizonte que promete cualquier cosa desde un punto de vista autoritario, es la propia ciudadanía la que empieza a no entender sus derechos humanos y empieza a exigir que los derechos humanos de otros sean violados. Lo estamos viendo con el tema de seguridad, con el tema de criminalidad, cuando vemos que la ciudadanía pide, o desde que lo linchan hasta que lo quemen, y no hay un entendimiento claro de que en el momento que se le violan los derechos humanos a cualquier ciudadano, se abre la puerta para que nos los violen a todos. Entonces, pero no es que la ciudadanía no, es decir, esto es además está un poco estos fenómenos que se dan y que van debilitando la democracia. Y así lo tenemos que ver. En la posmodernidad, como mencionamos la Segunda Guerra Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos, ha quedado claro que aquel capitalismo descarnado no sirve. Ha quedado claro, no le sirve a la población en general. Ha quedado claro que el modelo comunista, Rusia 1918, Cuba 1961, tampoco le sirve a la población en general. En la época posmoderna del pensamiento político, realmente hay que mirar el bien común dentro de los estados desde el punto de vista de la consecución de esos derechos humanos. Y qué bueno que también fueron mencionados los objetivos del milenio, porque si nosotros definimos bien común como la consecución de los objetivos del milenio, nosotros estamos teniendo una definición más objetiva de bien común, y ese bien común tiene que pasar por lograr que la sociedad sirva para todos. Y no olvidar, que es una cosa pues importantísima en este tema de derechos humanos, que cuando esto no se, cuando se da ese fenómeno de ese círculo vicioso y se da el fenómeno de que la sociedad se siente que nada de lo que hace va a cambiar, entonces se afecta las empresas, la propiedad privada, las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, y generamos sociedades o gobiernos que pueden ser fallidos. Entonces, no es nada más un problema de si la señora no pudo conseguir el cupo de la escuela para el hijo en la escuela que le queda cerca. Realmente es un problema que abarca toda la concepción de lo que debe ser el Estado. Y tenemos que pensarlo, tenemos que encontrar la manera desde una ciudadanía más activa para poder generar los cambios que queremos ver en el país. Gracias, Olga. Alonso.
Yo creo que lo más sencillo sería multiplicar por 2 todo lo que dijo María Luisa y todo lo que dijo Olga, pero aprovecho el espacio y respondo una de las preguntas que nos pusieron en la sección de Q&A del webinar. Y la respondo a manera de reflexión, ojo. ¿Cómo Sí. salir de ese círculo vicioso que mencionó María Luisa y que reafirmó Olga? Creo que la única forma de salir de un círculo vicioso es rompiendo el círculo vicioso a través de un círculo virtuoso. Y precisamente la corrupción de los esquemas judiciales en países como Panamá, que es a lo que está dirigida esa pregunta, yo creo que una de las principales cosas que nos demuestran es la ausencia de una política criminal. ¿Y a qué me refiero con una política criminal? Aquellos crímenes que el Estado tiene un interés particular que sean perseguidos y castigados. Eso en Panamá creo que nos hace muchísima falta. El segundo punto es verdaderamente entrar a considerar opciones drásticas. Una opción drástica que siempre va a ser muy poco popular, va a ser muy impopular, es que se establezca una comisión internacional para luchar contra la corrupción aquí en Panamá a través de asesoría al órgano judicial. ¿Por qué? Porque va a salir ciertos grupos con intereses malignos, con ganas de que se perpetúe este círculo vicioso y van a sacar la bandera y van a decir no, que esto viola la soberanía. Porque eso es lo típico y se lo dice alguien que estudia Derecho Internacional y que enseña Derecho Internacional y que cree en la soberanía de los estados, pero eso no es soberanía. Cuando eso afecta los derechos de la mayoría de la población y estamos hablando de un mandato que le dio la comunidad internacional a un país y ese país no lo está cumpliendo, entonces ahí creo que no puedes invocar la soberanía. Pero volviendo al punto, también es necesario que se exploren opciones innovadoras, como por ejemplo la que se mencionó de la Corte Internacional Anticorrupción, un tribunal internacional que se dedica a perseguir crímenes de corrupción, en particular gran corrupción. Pero que esto vaya acompañado de una estrategia, de una política criminal en cada país y también una estrategia regional. Creo que ya tenemos las bases y los fundamentos. A nivel universal tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a nivel regional también tenemos un instrumento jurídicamente vinculante. El tema que aquí falta muchísimo es voluntad política. Yo reflexioné hace un año, me aventuré a hacerle una recomendación a la nueva administración que estaba entrando y les decía, ustedes tienen que buscar alguna bandera de política exterior. A lo mejor la lucha contra la corrupción y promover una iniciativa de esta naturaleza como un tribunal internacional contra la corrupción sea una buena idea. Yo creo que el tiempo ha demostrado que a lo mejor, yo no creo que nadie se haya leído ese artículo, pero bueno, a lo mejor no caló ese discurso, pero sí se ha escuchado de distintas partes que para esta administración el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción es un tema que no está dentro de las prioridades. Lo han dicho diputados aliados de la talla de Gabriel Silva, han estado haciendo vocería en ese aspecto y en ese interés de romper ese círculo vicioso, pero hasta que no exista voluntad política, hasta que no tengamos una política criminal, hasta que no acompañemos las iniciativas que se han dado a nivel universal y regional, no vamos a poder hacer ese cambio tan necesario que se necesita. Entonces, a manera de reflexión, creo que respondí la pregunta. Bueno, muchísimas gracias Alonso, María Luisa y Olga por esta conversación esta noche sobre corrupción y derechos humanos, por la participación tan elegante que todos ofrecieron. Me toca a mí cerrar, además de agradeciéndoles a la audiencia que nos hayan acompañado esta noche. Les digo que, bueno, fue una discusión bastante conceptual, pero al final todo cae sobre ustedes, panameños. Yo comprendo el sentido de impotencia que todos sentimos, pero dejemos atrás la indiferencia. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos panameños estar vigilantes, estar a la defensa de exigir rendición de cuentas, de exigir transparencia, de exigir un mejor gobierno. Pensemos ahora que ojalá estemos saliendo de pandemia en los próximos meses, pensemos en exigir todo eso, nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias y buenas noches.